Gracias por seguir nuestro canal, deja tu me gusta para que lleguemos a más gente y seamos más conocidos. Suscríbete al canal, eres muy importante. Y dime desde dónde nos ves, escríbelo en los comentarios. Ahora disfruta la historia. En el corazón de México, a finales del siglo XIX, se extendía un pueblo cuyo nombre se había desdibujado bajo la sombra de la tiranía. No era la sequía ni las plagas lo que marchitaba el espíritu de sus gentes, sino la mano férrea del coronel Ricardo Vargas. Su presencia era una plaga en sí misma, una enfermedad que consumía la esperanza y la libertad de cada alma en ese rincón olvidado del mundo. Vargas, un hombre corpulento de mirada gélida y sonrisa cruel, había forjado su poder a base de miedo, controlando cada aspecto de la vida de los aldeanos. Su nombre se susurraba en las esquinas, siempre acompañado de un escalofrío. Era el amo, el juez y el verdugo de un pueblo que se había resignado a su cruel destino. Pero lo que más aterrorizaba a la gente no eran solo sus impuestos exorbitantes o sus castigos brutales. Un rumor persistente, una historia que se contaba con voces temblorosas al anochecer, hablaba de un secreto aún más oscuro. Se decía que el coronel Vargas tenía a 3 de los peores esclavos en su habitación cada noche. La frase resonaba en la mente de todos, despertando una mezcla de horror y macabra fascinación. ¿Quiénes eran estos esclavos? ¿Qué crímenes tan atroces podrían haber cometido para merecer un destino tan particular bajo el yugo del tirano? Las especulaciones volaban como murciélagos en la oscuridad. Algunos hablaban de forajidos capturados, otros de traidores que habían desafiado al coronel. El misterio que rodeaba la alcoba de Vargas era un pozo de terror sin fondo, alimentando el miedo colectivo y la impotencia. Entre la desesperación general, una joven se negaba a sucumbir. Sofía, con sus ojos vivaces y su espíritu indomable, era un faro de resistencia en la penumbra. Su valentía no nacía de la imprudencia, sino del dolor. Su hermano, un muchacho inocente, había desaparecido sin dejar rastro, y el pueblo entero sabía que las desapariciones eran una de las especialidades del coronel. Sofía no creía en cuentos de esclavos malvados. En su corazón albergaba una terrible sospecha, que su hermano era uno de ellos, una víctima más de la crueldad de Vargas. La curiosidad, combinada con un amor fraternal inquebrantable, la impulsaba a buscar la verdad, sin importar el peligro. Una noche, mientras la luna se escondía tras nubes plomizas, Sofía se aventuró cerca de la imponente mansión del coronel. El silencio de la noche era solo interrumpido por el ulular del viento y el latido desbocado de su propio corazón. De pronto un sonido rompió la quietud, un grito ahogado, casi un gemido, proveniente de las profundidades de la mansión. No era el grito de un adulto, sino el eco de una voz pequeña, quebradiza, llena de terror. El sonido le heló la sangre, confirmando sus peores temores. Ese gemido infantil no podía pertenecer a ningún peor esclavo adulto. Era el lamento de un niño, de un inocente atrapado en las garras de la bestia. El horror se apoderó de Sofía, pero también una determinación férrea. Ese grito, ese lamento, le dio la certeza de que su hermano, o al menos un niño como él, estaba sufriendo tras esos muros. La imagen de su pequeño hermano, quizás sometido a torturas inimaginables, la impulsó más allá del miedo. Se preguntó, con el alma encogida, quiénes eran realmente esos esclavos a los que el coronel se refería y qué atrocidades les ocurrían tras esas puertas cerradas en la intimidad de la noche. La verdad, pensó, por más espantosa que fuera, tenía que ser revelada. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están viendo. La determinación de Sofía se encendió como una brasa en la oscuridad.
El escalofriante gemido infantil, que aún resonaba en sus oídos, disipó cualquier duda que pudiera haber albergado. No podía quedarse de brazos cruzados mientras su hermano o cualquier otro niño sufría bajo el yugo del coronel Vargas. Su resolución era firme: infiltrarse en la mansión, desentrañar la verdad sobre los llamados esclavos y, si su hermano estaba allí, sacarlo de ese infierno. El miedo era un compañero constante, pero el amor fraternal y la sed de justicia lo superaban. Con la mente agitada por un torbellino de ideas, Sofía sabía que no podía actuar sola. Necesitaba ayuda, y su mente voló hacia un nombre: Mateo. Un ex soldado, conocido por su valor y su profunda aversión hacia el coronel Vargas, era su única esperanza. Mateo vivía en las afueras del pueblo, en una choza solitaria, consumido por el resentimiento y los fantasmas de su pasado. Había servido bajo las órdenes de Vargas en el pasado, y la experiencia lo había dejado marcado, con un odio palpable hacia su antiguo comandante. Sofía lo encontró sentado junto a un fuego moribundo, su rostro surcado por cicatrices y una expresión de amargura. Le expuso su plan con una mezcla de valentía y desesperación. Mateo la escuchó con un silencio pétreo, sus ojos fijos en las llamas. Cuando Sofía terminó, un suspiro pesado escapó de sus labios. «Es una locura, muchacha», gruñó Mateo, su voz áspera como la lija. «Nadie entra y sale de esa mansión con vida si el coronel no lo permite, y menos aún si busca problemas». Sofía sintió un nudo en el estómago, pero no se rindió. «Pero mi hermano está allí, Mateo», insistió Sofía, su voz temblorosa pero firme. «Y creo que el tuyo también». Las palabras cayeron como piedras en el silencio. El rostro de Mateo se contrajo, una mezcla de sorpresa y dolor cruzó su mirada. Sofía sabía que había tocado una fibra sensible. El hermano menor de Mateo había desaparecido hacía años, un evento que el ex soldado nunca había superado y del que siempre había culpado, aunque en silencio, al coronel Vargas. La posibilidad de que su hermano aún viviera y que fuera uno de esos esclavos reavivó una chispa de esperanza y una ardiente sed de venganza en el corazón de Mateo. El resentimiento de Mateo contra el coronel era profundo, envenenado por años de injusticias y la pérdida de su hermano. La revelación de Sofía no solo le dio una dirección a su ira, sino una motivación poderosa para actuar. Sus ojos, antes apagados, ahora brillaban con una determinación renovada. «Si tu hermano está allí, y el mío también, entonces Vargas pagará», dijo Mateo, su voz cargada de una promesa sombría. «Tendremos que ser astutos. La fuerza bruta no servirá». Juntos, Sofía y Mateo comenzaron a trazar un plan. Sabían que la mansión de Vargas era una fortaleza, pero también conocían un punto débil. El coronel amaba las fiestas. Eran su forma de exhibir poder y riqueza, y durante esos eventos la vigilancia se relajaba, aunque solo fuera un poco. Decidieron que la mejor oportunidad para infiltrarse sería durante uno de esos fastuosos bailes, cuando la atención de los guardias se dispersaría entre el alcohol y la música. El plan era arriesgado. Sofía, con su apariencia delicada, se haría pasar por una de las sirvientas invitadas a atender la fiesta. Mateo, por su parte, esperaría afuera, oculto en las sombras, listo para intervenir si algo salía mal, o si Sofía lograba encontrar a los niños y necesitaba ayuda para escapar. La tensión era palpable mientras ultimaban los detalles. Cada mirada, cada palabra estaba cargada de la gravedad de su misión. La noche de la fiesta llegó, envuelta en un manto de estrellas indiferentes. La mansión del coronel Vargas resplandecía con luces y el bullicio de la celebración se extendía por el aire. Sofía, disfrazada con un sencillo vestido de sirvienta, su rostro oculto bajo un pañuelo, se mezcló con la multitud de criados que entraban y salían, llevando bandejas y copas.
Su corazón latía desbocado, un tambor frenético contra sus costillas, pero mantuvo una compostura asombrosa. Cada paso era una victoria, cada sombra un posible escondite. Mateo observaba desde la distancia, su rifle en mano, una silueta oscura fundiéndose con la noche. La incertidumbre lo carcomía, pero la esperanza de encontrar a su hermano lo mantenía alerta. Sofía, con la mirada atenta y el oído agudizado, se movía por los pasillos, buscando una oportunidad, una señal, cualquier cosa que la llevara a la habitación del coronel. El lujo decadente de la mansión contrastaba brutalmente con la pobreza del pueblo, avivando su indignación. Se preguntaba si lograría pasar desapercibida entre el torbellino de la fiesta, y qué horrores la esperarían una vez que cruzara el umbral de la intimidad del coronel Vargas. El destino de su hermano y de los otros niños pendía de un hilo. Con una mezcla de sigilo y audacia, Sofía se deslizó por un pasillo menos transitado, evitando las risas y la música que emanaban del salón principal. Su objetivo era claro: la habitación del coronel, el santuario de su crueldad, el lugar donde se guardaba el secreto de los esclavos. Cada paso resonaba en sus oídos como un trueno, a pesar de que sus pies apenas rozaban el suelo. El miedo se entrelazaba con una determinación feroz. No había vuelta atrás. Finalmente llegó a una puerta imponente, adornada con intrincados tallados que parecían burlarse de la miseria externa. Con manos temblorosas, pero firmes, giró el picaporte. La puerta se dio con un suave crujido, revelando la oscuridad de la habitación. Sofía, con el corazón latiéndole desbocado, entró en la estancia. Esperaba encontrar celdas improvisadas, quizás grilletes, o alguna señal de los horrores que había imaginado. La oscuridad inicial dio paso a una visión que heló su sangre y rompió su alma en 1000 pedazos. En lugar de prisioneros encadenados o adultos demacrados, descubrió a 3 niños pequeños, no mayores de 8 años, atados a las patas de una enorme cama con cuerdas finas pero resistentes. Sus ojos, dilatados por el terror, brillaban en la penumbra. Estaban amordazados, sus pequeños cuerpos temblaban, eran pura inocencia, atrapada en la pesadilla de un hombre perverso. La cruda verdad se reveló ante Sofía con una brutalidad inaudita. El coronel Ricardo Vargas no tenía esclavos en el sentido tradicional. Su depravación era mucho más sutil y cruel. Usaba a estos niños para un macabro juego psicológico, alimentando sus propios demonios con el terror inocente que infundía. La habitación no era una prisión, sino un escenario para su retorcida diversión. Los niños no eran explotados físicamente, sino torturados mentalmente, sus mentes jóvenes moldeadas por el miedo constante. El coronel se deleitaba en su impotencia, en el control absoluto sobre sus vidas, en la forma en que el pánico los consumía lentamente. Un sollozo silencioso escapó de los labios de Sofía, se acercó a los niños, sus ojos escudriñando cada rostro, y entonces lo vio. Uno de los pequeños, con el cabello castaño revuelto y los ojos azules llenos de lágrimas contenidas, era su hermano. Su pequeño hermano, a quien había buscado con tanta desesperación, estaba allí, visiblemente traumatizado, su mirada perdida en un abismo de miedo. La imagen de su rostro desfigurado por el terror fue un golpe devastador. La rabia se mezcló con la tristeza, la impotencia con una renovada sed de venganza. Sofía se arrodilló junto a él, su mano acariciando suavemente su cabello. El niño la miró, un destello de reconocimiento, una chispa de esperanza en sus ojos apagados. Su silencio era más elocuente que cualquier grito. Sofía comenzó a desatar las cuerdas con urgencia, sus dedos torpes por la emoción y la prisa. Sabía que cada segundo contaba, que el coronel podía regresar en cualquier momento.
Los otros dos niños la observaban con una mezcla de cautela y una esperanza incipiente. Justo cuando estaba a punto de liberar al último niño, el sonido de pasos pesados resonó en el pasillo. La puerta se abrió de golpe y la imponente figura del coronel Ricardo Vargas se proyectó en el umbral, su rostro contorsionado en una sonrisa cruel. Sus ojos, fríos como el acero, se posaron en Sofía y los niños. Vaya, vaya. Su voz era un susurro gélido que se arrastraba por la habitación. Parece que tenemos una invitada no deseada en mi pequeño juego. La sorpresa en su rostro se transformó rápidamente en una expresión de triunfo malicioso. El corazón de Sofía dio un vuelco. Atrapada. Había fallado. Con los niños aún sujetos por las últimas ataduras y el coronel bloqueando la única salida, la situación era desesperada. El miedo la atenazó, pero la imagen de su hermano, ahora más aterrado que nunca, le dio una última pizca de valor. No podía rendirse, no ahora que estaba tan cerca. Los ojos del coronel brillaban con una anticipación sádica, saboreando el momento. «¿Creíste que podrías burlarme, verdad, muchacha?», continuó dando un paso hacia ella, su sombra alargándose sobre los pequeños. El aire se volvió denso, cargado de tensión y el hedor del miedo. Sofía, con los niños a su espalda, se encontró en una encrucijada mortal. Sus ojos buscaron una salida, una oportunidad, cualquier cosa que pudiera sacarlos de esa trampa. La situación era sombría. La esperanza se desvanecía rápidamente. ¿Cómo podría una joven desarmada, con 3 niños asustados, escapar de las garras de un hombre tan poderoso y perverso como el coronel Vargas? El destino parecía sellado, pero Sofía se negó a aceptar la derrota. Una chispa de desafío se encendió en sus ojos, preparada para luchar hasta el último aliento. El coronel Ricardo Vargas avanzó, su figura imponente proyectándose como una sombra ominosa sobre Sofía y los niños. En ese instante crítico, un estruendo resonó en la mansión, el sonido de una puerta siendo derribada con violencia. Mateo, con el rostro endurecido por la furia y la desesperación, irrumpió en la habitación, su rifle apuntando directamente al coronel. La sorpresa paralizó a Vargas por un instante, un error fatal que Mateo no desaprovechó. «Suelta a mi hermano, Vargas», rugió Mateo, su voz cargada de años de resentimiento acumulado. El coronel, recuperándose del shock, soltó una risa sardónica. «Así que el perro fiel ha vuelto a casa. Pensé que habrías aprendido tu lección, Mateo». Sin mediar más palabras, Mateo disparó, el proyectil rozando la mejilla del coronel, quien se lanzó a un lado con agilidad sorprendente para su corpulencia. La habitación se convirtió en un caos. Sofía, aprovechando la distracción, tiró de los niños intentando alejarlos del peligro inminente. El coronel Vargas, con un grito de rabia, sacó su propia pistola y el duelo comenzó. Balas silbaban, muebles se rompían y el eco de los disparos llenaba la mansión, ahogando la música de la fiesta que aún continuaba en los salones lejanos. Era una pelea brutal, cargada de una animosidad profunda. Mateo luchaba no solo por su hermano, sino por todos los años de opresión y humillación que el coronel había infligido al pueblo. Cada golpe, cada movimiento, estaba imbuido de una desesperación implacable. El coronel, por su parte, peleaba con la ferocidad de una bestia acorralada, su ira alimentada por la audacia de su antiguo subordinado. Mientras la refriega se desataba, un guardia del coronel, un hombre de mediana edad con ojos cansados, observaba la escena. Había presenciado innumerables actos de crueldad de Vargas, y la imagen de los niños aterrorizados y la valentía de Sofía y Mateo encendieron una chispa de humanidad en su interior. Con un gesto apenas perceptible, le indicó a Sofía que lo siguiera. Sin dudarlo, Sofía tomó a su hermano y a los otros 2 niños,
arrastrándolos fuera de la habitación mientras el guardia cubría su retirada, disparando al aire para crear más confusión. Era una traición silenciosa, un acto de rebelión individual contra la tiranía que había soportado durante demasiado tiempo. En medio del caos, Mateo logró herir gravemente al coronel, un disparo certero en el hombro que lo hizo caer de rodillas, soltando un grito de dolor y frustración. Pero la victoria no fue sin costo. Un último disparo del coronel, antes de ser completamente inmovilizado por el guardia, alcanzó a Mateo en el costado. Cayó, su rostro pálido pero con una expresión de triunfo. El guardia, consciente de que su acto de traición no pasaría desapercibido por mucho tiempo, urgió a Sofía a escapar. «¡Corran! ¡No hay tiempo que perder!», exclamó, ayudándola a cargar a Mateo, quien se aferraba a la vida con cada aliento. Con los niños aferrados a sus ropas, Sofía y el guardia arrastraron a Mateo fuera de la mansión, dejando atrás el sonido de las sirenas que comenzaban a sonar y la furia incontrolable del coronel herido. La noche era su cómplice. Se movieron con la urgencia de la desesperación, la figura de Mateo, pesada y sangrante, un recordatorio constante de su sacrificio. Los niños, aunque aún asustados, se aferraban a Sofía, buscando consuelo en su presencia. El guardia los guió por senderos ocultos, conocidos solo por unos pocos, lejos de la mansión y de los hombres del coronel que pronto los buscarían. El aire fresco de la madrugada acariciaba sus rostros, pero no lograba disipar el miedo que aún los consumía. La pregunta crucial flotaba en el aire. ¿Sobreviviría Mateo a sus heridas? ¿Y dónde encontrarían refugio? Un lugar seguro lejos del alcance de un hombre tan poderoso y vengativo como el coronel Ricardo Vargas. La evasión era solo el primer paso de una larga y peligrosa travesía hacia la libertad. La noche era un velo oscuro que los envolvía mientras Sofía, los niños y el malherido Mateo se alejaban precipitadamente de la mansión del coronel. Cada paso era una agonía para Mateo, cuyo aliento se hacía más rasposo con cada metro recorrido. El guardia, cuya lealtad había cambiado en un instante de humanidad, los guiaba con determinación a través de senderos apenas visibles, evitando los caminos principales donde los hombres del coronel seguramente ya estarían buscando. La urgencia de la situación se grababa en el rostro de Sofía, quien sentía el peso de la responsabilidad por las vidas que ahora dependían de ella. Los niños, aferrados a sus ropas, avanzaban con la quietud forzada del terror. Sus pequeños cuerpos temblaban a cada sombra, a cada susurro del viento. Finalmente, tras horas de una marcha extenuante y silenciosa bajo la protección de las estrellas, llegaron a un pueblo cercano, un conjunto de casas modestas que dormitaban bajo la luna menguante. El guardia, antes de desaparecer entre las sombras, les indicó una pequeña cabaña en las afueras, propiedad de una anciana curandera conocida por su discreción y habilidades. Sofía, con una fuerza que no sabía que poseía, cargó a Mateo hasta la puerta, golpeando con desesperación. La curandera, una mujer de rostro arrugado pero ojos penetrantes, los recibió sin preguntas, su mirada evaluando la gravedad de las heridas de Mateo con una sabiduría ancestral. La historia de Sofía y los niños, una vez que Mateo estuvo a salvo bajo el cuidado de la curandera, comenzó a extenderse como un reguero de pólvora por el pequeño pueblo. La gente, que también había sufrido las vejaciones del coronel Ricardo Vargas, escuchó con una mezcla de horror y admiración el relato de su audacia. El cansancio de la tiranía había llegado a un punto de quiebre, y la valentía de Sofía se convirtió en la chispa que encendió la llama de la resistencia. Familias enteras ofrecieron refugio a los niños, escondiéndolos en sus hogares, compartiendo sus escasas provisiones. El hermano de Sofía, aunque aún traumatizado,
comenzó a mostrar pequeños signos de recuperación al sentirse rodeado de afecto y seguridad. Los otros dos niños también encontraron consuelo en la calidez de las familias que los acogieron, sus risas tímidas comenzando a resonar de nuevo. Mientras tanto, Mateo se recuperaba lentamente, su cuerpo luchando contra la fiebre y el dolor de la herida. Las noches eran largas, llenas de pesadillas que lo transportaban de vuelta a los horrores de la mansión, a los gritos de los niños, a la mueca cruel del coronel. El pasado, su servicio bajo el mando de Vargas, lo atormentaba. Sin embargo, la presencia de los niños, su vulnerabilidad, se convirtió en un ancla, una razón para aferrarse a la vida. Se sentía responsable de ellos, de su futuro, y una nueva determinación crecía en su interior. Protegerlos, no solo de Vargas, sino de cualquier sombra que pudiera acecharlos. La culpa de no haber actuado antes se transformaba en un motor silencioso, impulsándolo hacia la redención, pero la paz era efímera. En la mansión, el coronel Ricardo Vargas, convaleciente y furioso por su humillación, juró venganza. Su hombro vendado palpitaba con un dolor que solo alimentaba su ira. No podía permitir que su autoridad fuera desafiada impunemente. Envió a sus hombres más leales, con órdenes explícitas de traer de vuelta a los niños, y lo que era más importante para él, capturar a Sofía y Mateo para hacerlos sufrir una lección ejemplar. Los rumores de la incursión del coronel llegaron al pueblo como un presagio oscuro, interrumpiendo la frágil calma. El pueblo, advertido por exploradores enviados por Sofía, se preparó para la inminente confrontación. El miedo era palpable, pero esta vez se mezclaba con una resolución inquebrantable. Ya no eran solo víctimas, sino protectores. Sofía, con una determinación férrea, organizó a los aldeanos, asignando tareas, distribuyendo las pocas armas de caza y herramientas agrícolas que poseían. Mateo, aún débil pero con la mirada encendida, se unió a ella, su experiencia militar invaluable para la improvisada defensa. Juntos se erigieron como el corazón de la resistencia, un faro de esperanza en la oscuridad. El pueblo, unido, se preparaba para enfrentar al temible coronel y sus hombres, sabiendo que esta sería la lucha definitiva por su libertad y por la vida de los niños. La pregunta resonaba en cada mente. ¿Podría un pequeño y desarmado pueblo defenderse del puño de hierro de un tirano como el coronel Ricardo Vargas? La respuesta se escribiría con sangre y valentía al amanecer. El amanecer llegó teñido de un rojo ominoso, un presagio de la batalla que estaba a punto de estallar. Los hombres del coronel Ricardo Vargas, un destacamento formidable y bien armado, se acercaban al pueblo, sus botas levantando nubes de polvo en el camino. Los aldeanos, apostados en posiciones estratégicas, esperaban con el corazón latiéndoles en el pecho, las herramientas agrícolas y las viejas escopetas de caza convertidas en símbolos de una resistencia desesperada. Sofía, con el rostro marcado por la tensión, pero los ojos llenos de una determinación inquebrantable, coordinaba los últimos detalles. A su lado, Mateo, aún con la herida vendada, cojeaba ligeramente, pero su presencia infundía coraje. La confrontación fue brutal. El sonido de los disparos y los gritos de batalla rasgó la quietud de la mañana. Los hombres del coronel, confiados en su superioridad, avanzaron con una ferocidad esperada, pero se encontraron con una defensa inesperadamente organizada y feroz. Cada aldeano luchaba no solo por su vida, sino por la de los niños, por la libertad que habían comenzado a saborear. Sofía, con una agilidad sorprendente, esquivaba y contraatacaba, su conocimiento del terreno y la pasión por la justicia guiando cada uno de sus movimientos. Mateo, recordando sus días de soldado, dirigía a los defensores,
su voz ronca pero firme, instándolos a mantener la línea. En medio del caos, la figura imponente del coronel Vargas emergió. Su uniforme impoluto un contraste macabro con el polvo y la sangre que cubrían el campo de batalla. Su mirada buscaba a los niños, su obsesión por recuperarlos tan palpable como el odio que sentía por Sofía y Mateo. Con una furia desatada, el coronel se abrió paso entre la refriega, intentando alcanzar el refugio donde los tres pequeños se resguardaban. Los gritos de los niños, ahora más cercanos, resonaron en los oídos de Sofía y Mateo, inyectándoles una nueva oleada de adrenalina. Fue en ese instante crítico, cuando el coronel estaba a punto de irrumpir en el escondite, que Sofía y Mateo convergieron. Con una coordinación casi telepática, fruto de su causa compartida, lo interceptaron. El coronel, cegado por la rabia y el ansia de venganza, subestimó la fuerza de su desesperación. Sofía, con una astucia forjada en la adversidad, logró desarmarlo en un movimiento rápido y decisivo. El arma cayó al suelo con un estruendo metálico. Mateo, a pesar de su herida, aprovechó el momento de vulnerabilidad del coronel, abalanzándose sobre él. La lucha fue corta pero intensa. El coronel, desprovisto de su arma y su autoridad, se encontró finalmente a merced de aquellos a quienes había oprimido. El pueblo, al ver a su tirano neutralizado, dejó escapar un rugido de triunfo que resonó por todo el valle. La justicia poética se manifestó no en la violencia desmedida, sino en la anulación de su poder, en la evidencia de que un solo hombre, por muy temido que fuera, no podía doblegar la voluntad colectiva de un pueblo unido. El coronel Ricardo Vargas, derrotado y humillado, fue entregado a la justicia, su reinado de terror llegando a su fin de la manera más ignominiosa. Con el coronel fuera de escena, una paz profunda y redentora invadió el corazón de Mateo. La culpa que lo había carcomido durante años, la vergüenza de su pasado, se disipó como la niebla al sol. Al ver a los niños, a salvo y libres, supo que había encontrado su redención. Ya no era el soldado atormentado, sino el protector, el hermano que había logrado vengar la memoria de su familia y asegurar un futuro mejor para aquellos que ahora consideraba suyos. Una sonrisa, genuina y liberadora, se dibujó en su rostro. El pueblo celebró su victoria con una alegría desbordante, una euforia largamente reprimida que ahora estallaba en risas y abrazos. Las campanas de la iglesia repicaron no solo por el triunfo, sino por el amanecer de una nueva era. Sofía, con su hermano pequeño aferrado a su mano, observaba la escena, su corazón desbordado de emoción. Los otros dos niños, ya no esclavos, sino parte de una nueva familia extendida, jugaban con una libertad que nunca antes habían conocido. El miedo se había desvanecido, reemplazado por la esperanza y la promesa de un futuro sin sombras, un futuro donde la valentía de unos pocos había encendido la chispa de la libertad para todos. La historia del coronel Ricardo Vargas y sus esclavos se convertiría en un recordatorio de cómo la tiranía puede ser derrocada por la unión y el amor fraternal, un legado imborrable en el corazón de México.